Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. He preparado mis maletas para el viaje, las cosas viejas que tenía las dejé, y en el ropero del olvido se han quedado toda una vida de locura y vanidad. He transitado por caminos de mentiras, porque creí que lo que hacía estaba bien. Nunca he mirado hacia arriba ni un momento, buscando ansioso su divina voluntad. Y cuando supe de esta ruta y un destino, busqué la forma de ganarme un lugar. Hoy tengo abierta una puerta de esperanzas, por Jesucristo hacia la patria celestial. Y lo dejo todo por amor a este buen nombre. Vuelvo a ser niño porque yo he vuelto a nacer. Y en esas calles empedradas de oro fino, soy ciudadano en la nueva Jerusalén. Y lo dejo todo por amor a este buen nombre. Vuelvo a ser niño porque yo he vuelto a nacer. Y en esas calles empedradas de oro fino, soy ciudadano en la nueva Jerusalén. Cuando supe de esta ruta y un destino, busqué la forma de ganarme un lugar. Hoy tengo abierta una puerta de esperanzas, por Jesucristo hacia la patria celestial. Lo dejo todo por amor a este buen nombre. Vuelvo a ser niño porque yo he vuelto a nacer. Y en esas calles empedradas de oro fino, soy ciudadano en la nueva Jerusalén. Y en esas calles empedradas de oro fino, soy ciudadano en la nueva Jerusalén. Soy ciudadano en la nueva Jerusalén. Excelente. Yo creo que merecido el aplauso para Walter Omar Villagra. Gracias por compartir con nosotros la apertura de esta programación aquí en Dios con nosotros. Mis amigos, muy buenas noches. Con esta canción les damos la más cordial bienvenida. Gracias por este encuentro. Gracias por la deferencia de siempre de acompañarnos en otra edición más aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Walter, el agradecimiento de siempre por compartir con nosotros. En realidad el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con personas tan preciosas en esta noche. Y siempre es un gusto y una satisfacción muy personal. Servir al Señor es lo más grande que puede hacer un hombre, ¿verdad? Así mismo es. Y vamos a estar teniendo a Walter Omar aquí durante casi todo el programa, así es que estén prestos. Vamos a dar también la cordial bienvenida al doctor Alfredo Neufeld. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, qué placer tener esa voz
tan madura y cantante de tanta trayectoria en las comunidades cristianas como Walter. Nos conocemos desde hace 15 años o más y su creatividad y su voz cada vez más convincente del mensaje cristiano, realmente un gran gozo. Y muy oportuna la letra también. Tenemos que tener preparadas las maletas, no solamente para ingresar a un nuevo año, sino en cualquier momento para partir del tiempo a la eternidad. Y la eternidad no es un sueño del más allá, sino cuanto mejor estamos focalizados en los planes eternos de Dios, tanto mejor podemos servir en el más acá, en las necesidades terrenales de nuestros prójimos. Y que eso sea el pensamiento que nos acompañe, que no estemos más arraigados de la cuenta en lo material, sino que sepamos que Dios tiene algo mucho mejor todavía preparado para nosotros. Pero, mientras tanto, estamos para cumplir su mandato para la sociedad, para la familia, para el engrandecimiento de su nombre y de su reino. Así mismo es, y de todo esto vamos a seguir hablando aquí en Dios con nosotros. Ya se encuentra también el pastor Santiago Maldonado. Pastor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Darío, buenas noches a esta audiencia maravillosa en esta noche tan especial de Año Nuevo, que la familia reunida en casa. Gracias por permitirnos entrar a la mesa familiar y compartir un tema tan importante como lo que vamos a abordar esta noche. Y aparte del tema, también hoy es una noche muy especial porque estamos despidiendo el último día del mes de enero prácticamente, diciembre, y también del año 2013. Así es que a estar disfrutando con la familia. Gracias por permitirnos acceder hasta el hogar y gracias también por esta oportunidad tan especial que Dios nos brinda de acompañarles en la transición del 2013 al 2014. Vamos a presentar a nuestras invitadas en la noche de hoy, la doctora Julia Rivarola. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Gracias por la oportunidad de nuevo de estar con ustedes. Está también con nosotros la doctora María Teresa Albertini de Osuna. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y realmente un privilegio poder estar aquí para despedir este 2013 y con mucha esperanza el nuevo año recibir. Así mismo, está también con nosotros la arquitecta María Elena de Díez Pérez. ¿Cómo está, arquitecta? Y en realidad gustosa, es la primera vez que comparto este maravilloso programa. Yo creo que el título dice todo, Dios con nosotros. Sí, señora. Y siempre tenemos esa esperanza de que esa es una promesa fiel y que nosotros tenemos que vivir acorde a lo que realmente es este título, Dios con nosotros. Y más aún en esta temática que hoy vamos a abordar. Muy bien, vamos a abordar el tema justamente planificación familiar, ética cristiana. Dos puntos muy importantes que en la noche de hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes en estos primeros bloques. Después tenemos una programación muy especial también en lo que representan los dos últimos bloques prácticamente de nuestra programación. Va a estar también con nosotros Walter Omar Villagra. Cuando hablamos de planificación familiar, ¿qué es lo que necesitamos entender, doctora Julia? La planificación familiar es un derecho y un deber del matrimonio exclusivamente, de decidir con amor cuántos hijos tener cada cuánto tiempo, con tal de que el fin y los medios sean éticos. O sea, el fin generalmente decimos deben ser serios, por ejemplo, situaciones económicas o situaciones de salud de la esposa, pero puede ser también del esposo o de los hijos ya nacidos. Por ejemplo, nace un niño con malformaciones, es necesario operarlo, es bueno espaciar los nacimientos de los hijos. Y los métodos también deben ser éticos, los métodos que se usan. Y importante saber que las dos finalidades del acto sexual conyugal es la expresión del amor del uno hacia el otro y la apertura a la vida. O sea, deseo hijos con la persona que amo. Yo voy a respetar tu fertilidad y mi fertilidad. Entonces vamos a ver que algunos de los métodos artificiales destruyen la vida embrionaria en los primeros estadios. En cambio, los métodos naturales son métodos ecológicos y respetan la fertilidad del hombre y la mujer. ¿Cuáles son esos medios que no son éticos y que irrumpen, vamos a decir? La doctora Justo Albertini querría hablar al respecto. Okay, vamos a conocer un poco también la opinión y el pensamiento, doctora Albertini.
realmente es un tema que me preocupa dentro de la formación como médica y cristiana. Muchas veces veo que hay un desconocimiento. Hay personas que tienen temor a Dios, quieren hacerlo de una buena manera, la planificación familiar, pero están utilizando métodos que son abortivos o microabortivos, como se diría, porque es en el inicio de la vida. Y es bueno que hablemos de estos temas porque tiene que haber un conocimiento. En la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y realmente muchos niños están pereciendo por falta de nuestro conocimiento. ¿Cuáles son esos elementos y esos métodos abortivos, por ejemplo? Sí, como principio biológico tenemos que la vida comienza al unirse el óvulo y el espermatozoide. Sí. Ahora, existen métodos como por ejemplo el dispositivo intrauterino, la píldora del día después, algunos anticonceptivos hormonales que tienen como uno de los mecanismos de acción que ya este óvulo que fue fecundado y que va para implantarse en el endometrio ya se implantó, entonces elimina el inicio de una nueva vida. No es todo el mecanismo de acción, pero es uno de los mecanismos de acción. Ahí estamos viendo en la pantalla, tenemos la imagen de los espermatozoides, también tenemos la imagen de un óvulo. Cuando este espermatozoide fecunda al óvulo, inicia el milagro, lo más precioso, lo más grande de la naturaleza. Ahí vemos cuando está penetrando en la membrana del óvulo, es tan precioso. Allí se está iniciando una nueva vida. Vemos la fecundación, el óvulo fecundado, ahí se divide, ven, en mórula, el primer, segundo, blástula, gástrula, hasta implantarse en el endometrio. Esa capa que vemos allí es el endometrio, ahí ya el óvulo que fue fecundado, el nuevo ser, el embrión, va y se implanta y se empieza a desarrollar dentro del útero de la madre. Ahora, justamente esa es la etapa que está siendo más atacada el niño con estos nuevos métodos o estos métodos de fertilización que son artificiales, como el dispositivo intrauterino, como algunos anticonceptivos hormonales. Es decir, que justo donde el espermatozoide, donde entra en la membrana, a partir de allí comienza la vida prácticamente. Sí, penetra la membrana, se unen los dos núcleos y ahí es la conjunción de la vida. Bueno, vamos a hablar más sobre este punto y el proceso que se da, en dónde se irrumpe justamente el proceso de la vida aquí en Dios con nosotros. La pausa y ya volvemos, mis amigos. Muy bien, seguimos aquí en Dios con nosotros, mis amigos, a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Estuvimos hablando con la doctora Albertini del proceso, si el señor director nos muestra nuevamente ahí, donde ¿cuántos espermatozoides van en busca de la ruta de la vida, por decir así? ¿Se sabe aproximadamente cuántos? Millones, de 50 a 250 millones de espermatozoides están peleando. Y uno de ellos es el campeón, ¿verdad? El que gana y el que puede conquistar a ese óvulo que es el exquisito que está esperando ser conquistado. Y ahí vemos cómo empieza a desarrollarse, evoluciona en los primeros días todo ese proceso en el cual se está dividiendo el óvulo, el embrión ya, en este caso fecundado, el óvulo fecundado, y se implanta en el endometrio. Y ahora, es ético, eso es lo que nosotros preguntamos, la ética cristiana, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, somos cristianos, pero ¿cómo vamos a usar un método que está eliminando una vida? Eso es justamente, ¿dónde debería, en todo caso, o cuáles son los procesos normales, si se puede hablar también de eso? Pero me gustaría, antes que pasemos la pregunta a la arquitecta, corroborar otra vez eso. Pasaron ya 5 a 6 días aproximadamente que ya está la vida dentro de aquella mujer. Y a partir de ahí comienza, vamos a decir, todo el mecanismo y los medios no éticos para destruir la vida. ¿Cuáles son esos mecanismos no éticos que se utilizan? Me dijo el DIU y qué otras cosas más. Sí, ahora está la píldora del día después. Están algunos anticonceptivos hormonales que son microdosis, que antiguamente eran dosis de hormonas mayores que impedían la ovulación, pero como tiene muchos efectos colaterales, daña al organismo. Está mostrando, doctora. Sí, aquí vemos, por ejemplo, el dispositivo intrauterino. Ahí se está insertando la T de cobre, que tiene varios mecanismos de acción. Uno de esos, el cobre ioniza el endometrio, produce un proceso inflamatorio en el endometrio, entonces ese embrión, esa nueva vida, no puede implantarse y cae
y ya es una vida que está cayendo allí. También otro de los mecanismos de acción estimula la contractilidad del útero y también hace que caiga. Y otro es que el cobre también es tóxico, es embriotóxico, y también a los espermatozoides los inutiliza para que no pueda fecundar a ese óvulo. Entonces son varios los mecanismos. Ahora, si existe una duda, yo no sé con qué mecanismo puede impedir que yo me quede embarazada, pero si existe una duda, entonces nosotros por ética no tendríamos que utilizarlo, ¿verdad? Muy bien, ¿y cuáles son los métodos naturales, si se puede saber, arquitecta? Y bueno, en esta realidad que son varios, llamamos métodos de planificación familiar natural a todos aquellos métodos que están manejándose en síntomas fértiles, como el de la secreción mucosa, que aparece en el tiempo fértil de la mujer entre menstruación y menstruación. Las mujeres tenemos un ciclo menstrual y solamente un cierto tiempo es que estamos fértiles y es con la presencia del óvulo. Por lo tanto, está el método de Ogino-Naus, que mucho se confunde con los métodos científicos como el Billing o el sintotérmico hoy, llamado también método del ritmo o método calendario, o muchas veces se vulgariza con los 10 días antes o 10 días después. Tenemos que considerar que estos son métodos históricos que aparecieron en el año 1934 y sobre cuyo fracaso fueron investigados los nuevos métodos científicos, que son los métodos de Billing y el sintotérmico. Está también el de la temperatura basal, está también el MELA o el método de la lactancia y amenorrea, está el método de Billings y está el método sintotérmico. A estos dos métodos últimos es que podemos corroborar que fueron investigados y son científicamente eficaces, altamente eficaces, que van desde un 98.5% a un 99% de efectividad. Entonces, nosotros hoy estamos muy preocupados por la ecología en general. Estamos muy preocupados por no contaminar las corrientes marinas, las corrientes de los ríos, por no talar los bosques. Pero yo me pregunto, ¿estamos preocupados realmente de preservar la ecología humana? Nosotros sabemos que todos estos métodos de planificación artificial contaminan el cuerpo humano y muchas veces están cortando órganos sanos, como en el caso de la vasectomía en el varón, porque o la ligadura de trompas. Inclusive se practica ya también en el varón, ¿verdad? Claro, en el varón. Y no solamente la mujer es objeto de esas cosas, ¿verdad? Y vemos que están tocando órganos sanos. El médico tiene que proceder sobre órganos enfermos. Ese es su juramento hipocrático, tener que salvar vidas, ¿verdad? Pero en estos casos están procediendo sobre órganos sanos, como son una trompa de falopio sana o un conducto deferente sano. Entonces, todas estas cosas es lo que evitan estos métodos de planificación familiar natural, y también tiene otra forma de ver al ser humano, porque en los métodos artificiales se le toma como una persona no pensante, al que hay que ponerle algo, al que hay que cortarle algo. Sin embargo, en los métodos naturales se abren todas esas capacidades superiores de un ser humano, que es el de su raciocinio, el de su inteligencia, el de su voluntad, el de la capacidad para amar y la libertad para buscar el bien, para que de ese modo realmente pueda traer un método que no les haga daño en el matrimonio. Eso es lo que debemos buscar. Y qué difícil se torna todo esto, Pastor Santiago. Realmente vivimos un tiempo muy complicado, ¿verdad? Porque ahí hay una colisión entre la ética cristiana, todo el modernismo, la ciencia médica que quiere, con los nuevos descubrimientos,
ir introduciendo. Y también, ¿por qué no decirlo?, los laboratorios que quieren vender sus propios medicamentos y ahí ya entramos en todo en un sistema comercial, lamentablemente. ¿Se puede hablar, doctor Alfredo, de que dentro de la ética cristiana puede o debe estar la planificación familiar? No, definitivamente. Yo creo que Dios nos hizo responsables de nuestra sexualidad y a medida que tenemos conocimiento de la función del cuerpo, somos responsables éticamente también de las vidas que procreamos, ¿no? La paternidad responsable a favor de la vida éticamente es un postulado básico. Y tiene que ver un poco también con planificar, por supuesto, la cantidad de hijos que la pareja piensa tener y cuándo los piensa tener, a medida que, como acá ya se dijo, que se aplique conceptos básicos pro vida, porque todo el evangelio, toda la ética cristiana se expresa a favor de la vida, ¿no? Y la vida abundante y la familia feliz. Por otro lado, las posturas son muy encontradas, muy polémicas muchas veces, muy militantes. Y yo quisiera llamar aquí un poco a la cordura también. Lo importante, lo fundamental es que tengamos una posición básica pro vida. Lo importante también es, antes del embarazo, sobre todo el tema se hace tan difícil con madres solteras, con adolescentes que se embarazan, con todo lo que es resultado de promiscuidad, no solamente dentro del matrimonio, pero también lo básico dentro de un matrimonio, que la pareja tenga un sí a favor de tener hijos, ¿no? Porque por pura comunidad en Europa o por, qué sé yo, una manera muy cruel, por ejemplo, en la China con la ley de un solo hijo y todo lo demás, ¿no? Prácticamente carnicería. Estos son realmente procedimientos que a mediano plazo y a largo plazo traen muchísima catástrofe y muchísimo quebranto a la sociedad, ¿no? Muy bien, mis amigos, vamos a ir a nuestro siguiente corte ya en segundos, pero antes queremos informarles que el Leche de los Colonos nos acompaña como siempre en cada jornada aquí en Dios con nosotros. Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer. Por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Leche entera, leche descremada, 100% light. Leche semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor. Con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. La pausa y ya regresamos. No te vayas de aquí sin conocer a Cristo. No hay razón de vivir si Él no te da sentido. Y basta ya de sufrir soledad en tu camino. En Jesús hallarás al fin a un verdadero amigo y cantarás, alegre peregrino, una canción para andar el camino y tendrás paz, todo te será distinto. Te encontrarás al pie de su amor. No te vayas de aquí sin conocer a Cristo. Por amor te decimos hoy, ya no vivas sin Cristo. Y estos amigos te dicen hoy, ya no vivas sin Cristo.
Excelente. Gracias. Muy bien, seguimos aquí en Dios con nosotros. Gracias, Walter. ¿Cuántos años, Walter, en el campo de la música? Y estamos, Dios mediante, el próximo año cumpliendo 25 años. 25 años, ¿eh? Creo que vamos a hacer alguna fiesta al respecto. Tenemos Dios que mediante. hacer, ¿eh? Sí, tenemos que hacer. Cantaba en un hotel cuando me acuerdo de sus presentaciones, de hace unos casi 20 años. Tenía el privilegio de presentarlo en los eventos cristianos y solía decir, tenemos aquí al que cantaba en un hotel de 5 estrellas, pero hoy le canta al Señor de las estrellas. Amén. ¿Te acordás? Sí. Bueno, gracias, Walter, por estar placer, con nosotros. Seguimos aquí compartiendo en este bloque especial sobre planificación familiar. Está con nosotros la doctora Julia Rivarola, la doctora María Teresa Albertini y la arquitecta María Elena Díez Pérez. El progreso, doctora María Teresa, de un país tiene que ver en algo con la planificación familiar o no? Sí, justamente era el tema que habíamos comentado en el programa pasado, de que está tan influenciado el progreso de un país con el estilo de planificación familiar. Hemos visto ya todo el tema del envejecimiento poblacional, por el tema de la disminución de la natalidad, pero también la influencia de organismos internacionales en nuestro país ha hecho que el país en poco tiempo haya disminuido su tasa de natalidad de un 6,9 a prácticamente 3 y poquito hijos por mujer, y sabemos que cuando en un país hay un promedio de 2 hijos por mujer, el país deja de crecer y empieza el estancamiento. Es decir, nosotros estaríamos hoy en el verano de la vida, por decir así, en cuanto a planificación como país. Pero la tendencia es que vayamos entrando en las otras estaciones como la que tiene Europa actualmente. Sí, Paraguay tiene que recuperar el control de su política de planificación familiar. Lo tiene que hacer el presidente, los ministros y los paraguayos. Tenemos que plantarnos y decimos, nosotros queremos decidir el futuro de nuestro país. Queremos decir basta a una política agresiva de planificación familiar. Queremos que Paraguay sea un país próspero, fructífero, realmente que haya muchos niños y que crezca y que sea fuerte. Es decir, que cuanto más hijos tenga una familia tipo, diríamos, es mucho mejor no solamente para la familia, sino para el país también. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo. Claro, por ejemplo, en el campo, un campesino necesita muchos hijos para poder labrar la tierra, para poder producir. Ahora, si él tiene 2 hijos como promedio, eso es pobre. Uno se va a estudiar, otro se enferma, pasa algo y el país se debilita. Eso es lo que está pasando en los otros países. Buscan mano de obra extranjera porque ahí no tienen mano de obra joven. Pero nosotros, estando todavía en desarrollo, necesitamos aún más que ellos. Creo que entonces vamos a poblarnos aquí de chinos con todo el amor y respeto y también de muchos árabes, ¿verdad? Que tienen bastante hijos, ¿verdad, arquitecta? Ciertamente que ese es el fenómeno que está pasando, por ejemplo, en Europa, en la que está con 1.2 en tasa de natalidad, está por un índice menor al de equilibrio, diríamos, porque uno precisa dos niños para que por cada 2 padres que mueren queden esos 2 niños, y resulta que en este momento Europa tiene una islamización. ¿Qué es lo que significa eso? Que los musulmanes están invadiendo, tienen 8 a 10 hijos. Entonces podemos decir que prácticamente están perdiendo en una población europea, propiamente dicho, pero lo que nosotros también tenemos que saber que el progreso de un país va junto con otros factores también, ¿verdad? Es realmente preocupante cómo el control de la natalidad efectuó una mentalidad en la mujer de que el hijo es un peligro, que el hijo es un estorbo, que el hijo es un costo económico. El hijo es un peligro estético también, ¿verdad? Y es un peligro estético, y es más, hay muchas personas que en otros países ya hacen alquiler de vientre por no perder su figura. Pero, sin embargo, para una ética cristiana, el hijo es el don preciosísimo del matrimonio.
ese hijo tiene que ser el lazo de unión entre padre y madre. Pero la otra cuestión es también la que estaba hablando este pastor Neufeld, que tenemos realmente una promiscuidad entre nuestra gente joven. Hay una banalización del sexo y en donde hay una banalización, lógicamente, que uno toma el sexo como un juego y el hijo molesta. En esos casos, solamente una planificación familiar artificial agresiva, que es la que nuestro gobierno pretende implantar, toman ellos como justificativo para que entre los adolescentes no hayan embarazos precoces, cuando que la solución está por darle valores, especialmente el de la castidad, para que puedan y esos vivir. valores vamos a estar tocando también aquí en Dios con nosotros, pero quiero plantear dos temas que vamos a tocar a la vuelta de la pausa que tenemos aquí con nuestros auspiciantes. Una de ellas es la Política Nacional de Salud Reproductiva y la otra es la libreta del adolescente, aquí con la doctora. Vamos a la pausa y ya regresamos. Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que lees, así la vida es. Cuando naces ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Oh, oh, oh. Solo Dios sabe dónde y cuándo la vida nos dirá: lo has hecho bien. Solo con un sueño solo sabrás cómo vencer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, que en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. Muy bien. Gracias, Diana, por compartir con nosotros esta canción y felicidades no solamente por las fiestas, sino que también por el premio que has obtenido. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por haberme extendido la invitación, muchas gracias. Para mí es un verdadero placer poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. ¿Qué representa haber logrado el primer puesto de Hecho en Casa? Y la verdad que algo tan maravilloso, algo inexplicable, parece que no me salían las lágrimas, no sabía si reír, si llorar, si zapatear, si gritar. La verdad que es una emoción tremenda porque después de que venía remando, yo digo que el 2014 se viene con todo y la verdad agradezco desde ya la producción de Hecho en Casa por darme la oportunidad de poder competir. Excelente, felicidades y que Dios siga bendiciendo tu vida. Muchísimas gracias.
Teníamos a Diana Recalde, ganadora de hecho en Casa TV, aquí en Dios con nosotros, compartiendo esta canción preciosísima a través de Red Guaraní, el canal de la familia. La Política Nacional de Salud Reproductiva, ¿en qué consiste, doctora, eso? Y como se dijo anteriormente, es una sexualidad desvinculada del valor de la vida. Hay organismos internacionales como el Fondo Población de Naciones Unidas que están implicados en eso con grandes sumas de dinero. Pero hoy yo querría, por ser el último día del año, hablar más de lo positivo, como es la planificación familiar natural, si vemos algunas diapositivas, ¿verdad? Sí. Para la planificación familiar natural se ideó un método que es el de la madre tierra, o sea, cuando la tierra está seca, no es fértil, cuando está húmeda y hay lluvias, crece todo. Así también la mujer tiene un tiempo de sequía, o sea, sensación de la nada en su vulva, en los genitales, pero después va sintiendo un tiempo de humedad o moco. Ajá. Vemos la siguiente y la siguiente, por favor. Entonces, el siguiente también, por favor. Bueno, ahí vemos a los doctores Billing y también varios profesionales que a nivel mundial han enseñado el método de la ovulación o Billing. Ellos ambos ya han fallecido, pero son médicos de gran experiencia australianos. Acá vemos la madre tierra en tiempo de sequedad, no es fértil, y en tiempo de lluvias la tierra es fértil. El siguiente, asimismo sucede en la mujer. La mujer hay tiempos que se siente seca y hay tiempos que se siente húmeda. El siguiente, entonces, cuando la mujer se siente húmeda, que vamos a ver que es la presencia de un moco cervical, indica que la mujer está en tiempo fértil, que está en el proceso de ovulación. Por lo tanto, si se desea tener los hijos, porque los métodos naturales sirven para concebir, se tienen relaciones sexuales durante ese tiempo en que se observan el moco y la sensación de humedad. En cambio, si se desea espaciar el nacimiento de los hijos, se tiene abstinencia sexual completa en esos días más 3 días secos. O sea, en el tiempo en que acá estamos viendo unas diapositivas en las distintas características de ese moco. Ese moco se retira el papel higiénico, no se introduce los dedos. Esta diapositiva se hizo así para el fin de la enseñanza. Y entonces es un método muy sencillo, muy efectivo. Y ahora vamos a ver las siguientes diapositivas. Las ventajas que tiene este método. Este método es gratuito, es sano, no produce trastornos colaterales como producen el DIU o la anticoncepción de emergencia o el Mirena, etc. Sí, ahí queremos recordar que el óvulo vive 24 horas y los espermatozoides 5 a 7 días durante ese tiempo de fertilidad. Por lo tanto, ese tiempo corresponde a varios días. Las reglas son tener abstinencia sexual completa en esos días de moco, humedad más 3 días secos. Y hay que recalcar que con el método Billing no se usa condón ni coito interrupto. El siguiente, entonces ahí vemos las ventajas. Primero que tiene una eficacia 98,5%, pero es necesario que estén de acuerdo ambos miembros de la pareja, que lleven una gráfica y que vayan junto a una instructora, un instructor capacitado que pueda enseñar. El siguiente, y vemos las ventajas que es fácil de entender, es sano, no es abortivo, tiene 98.5% de eficacia, que no solo fue dado por los doctores Billing, sino también por la Organización Mundial de la Salud, es económico, se puede usar en distintas religiones, culturas, condiciones sociales, etnia, servicios médicos. Es bueno recalcar que no solamente sirve para una ética cristiana, sino para todas las personas de buena voluntad y de cualquier religión. ¿Y esto se puede uno acceder a esta información de forma gratuita también a través de los otros medios? Sí, o por una pequeña suma, quizás la señora Elena Díez Pérez pueda dar un teléfono al final, ¿verdad? Hay varios instructores. Lastimosamente a nivel estatal no se enseña actualmente, pero a nivel de un voluntariado sí se está enseñando. ¿Podría dejar, por favor, ya en la etapa final de este cuarto bloque, señora Elena, el teléfono para que las personas interesadas puedan comunicarse con nosotros? Sí, yo quisiera recalcar también de que todas esas personas que vienen como para aprender métodos naturales
muchas veces vienen muy dañadas ya por los métodos artificiales. Y también es un método que puede enseñarse en lactancia y en casos especiales, como que si la mujer está en premenopausia o en ciclos irregulares. Porque muchas veces hay muchos médicos que dicen de que si la mujer no es regular en el ciclo, que es imposible ser enseñada. Por lo tanto, podemos considerar que este método sirve para todas las mujeres, para todas las religiones, porque lógicamente esta es una ley física, el de la secreción. Por lo tanto, podemos dar un teléfono que es el del 0985 86 21 41 o el del 554 435. 435, línea baja. Muy bien, baja, repito, para que acudan. El número telefónico que estará apareciendo en pantalla para todas las personas interesadas, 0985 862 141, 862 141 o al 554 435. Agradecemos la presencia de las doctoras y nuestras invitadas especiales. Vamos a ir a la siguiente pausa, mis amigos, y ya volvemos con el último bloque aquí de Dios con nosotros. No importa de dónde vengo, yo sé para dónde voy. Ahora apunto hacia el cielo, donde mora mi Señor. No importa de dónde vengo, Jesús ya me libertó. El pasado ya es historia, hoy soy nuevo en el Señor. El pasado ya es historia, hoy soy nuevo en el Señor. Y ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Ya no vivo para el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Y esas palmitas en esta noche, Señor. ¡Hey! Y ahora vivo contento, cantando para mi Dios, esperando cosas nuevas que Dios ya las preparó. No importa de dónde venga, su sangre me redimió. Por eso te invito, amigo, que cantemos al Salvador. Por eso te invito, amigo, que cantemos al Salvador. Y ya no vivo para el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Ya no vivo para el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Sí, Señor. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, Walter. Quédate todavía por ahí porque queremos hacer uno especial contigo antes de que te vayas. Por favor, si nos acompañás todavía en esta parte. Bueno, tenemos en este último bloque la salutación final también de lo que dejamos también como mensaje de esperanza para Navidad y también el mensaje que vamos a estar compartiendo de despedida, no tan solamente de este ciclo del año 2013, sino de lo que ha sido también Dios con nosotros aquí en el canal de la familia, doctor Alfredo Neufeld. Mira, dos cosas. A nivel eclesial, mirando atrás, yo creo que lo que nos da mucha esperanza, mucho optimismo, es que las iglesias, yo diría todas, Pastor Santiago, están abrazando lo que llamamos evangelizar a las esferas de la sociedad o lo que solíamos llamar evangelización integral. Un esfuerzo grande para llevar la cosmovisión cristiana, el corazón de Cristo, por decirlo de alguna manera,
a todos los ámbitos de la sociedad, la familia, la educación, los medios de comunicación, la economía, el mundo de la política, el mundo del arte. Y todo eso es muy prometedor cuando la Iglesia con su mensaje busca penetrar en todos los ámbitos de la realidad y ser coherente, que seamos seguidores de Cristo no solamente el domingo, sino sobre todo de lunes a sábado. A nivel nacional, no solamente un cambio de gobierno, sino quizás un despertar fuerte ciudadano en contra de la corrupción, cosas alentadoras que hemos hecho, cosas que se están transparentando. Definitivamente se consolida más la democracia y el individuo, el ciudadano, se da cuenta que él es corresponsable para que tengamos un país mejor. Yo creo que eso es muy auspicioso. Por un lado, denunciar y reclamar transparencia a las entidades públicas, y por otro lado, tener un espíritu de construir, de aportar, de hacer su parte para que nuestro querido país viva días mejores. Queremos dejar una palabra de parte del Señor de que todo lo que hemos hecho a lo largo de este año que se está yendo, hemos dejado principios y valores a nuestro querido pueblo que lamentablemente por influencias exógenas a nuestro quehacer han estado invadiendo, pero gracias a Dios que el canal de la familia ha estado metiendo, y especialmente Dios con nosotros, que quisimos dejar siempre, como dijo el doctor Alfred, un mensaje de esperanza, un mensaje con principios y valores para toda la familia paraguaya, que realmente el 2014 nos depare un año pleno de regocijo, de celebración, de alegría y por sobre todas las cosas de trabajo y de esperanza en un mañana mejor. Por eso queremos despedirnos, si Walter nos complace con esa primera canción que habías compartido. Si le indicas al señor director que nos ayude con la pista, he preparado mis maletas para el viaje. Así que... Con todo gusto. ¿Te parece? Pero hay otra canción que... ¿Quieres cantar? Que preparamos justamente mi testimonio. ¿Ah, sí? Es una linda porque quería despedirme con bueno, entonces mejor con esa. ¿Verdad? Claro, entonces, con esa canción todos, nos vamos a despedir y deseando. Sí. Con gusto. Hoy canto una canción nueva, yo canto de corazón, porque un día en este mundo hallé la vida y hallé el amor. Me hablaron del evangelio, de un tal llamado Jesús, y pronto sin darme cuenta ya estaba dentro mi Salvador. Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi Salvador, Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi Salvador. Servirle, no tengo otra ambición, soldado de Jesucristo llevando vida con mi canción. Se fueron las borracheras, las farras y el alcohol. Hoy canto en las vigilias, leo la Biblia y hablo con Dios. Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador, Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador. Recibas al Salvador, no existe un Dios más bueno, más poderoso que mi Señor.
Él tiene la vida eterna, la paz, la felicidad. Él dijo: yo soy la vida, soy el camino, soy la verdad. Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador, Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador, Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador, Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador. Excelente, excelente. Y con esta canción y con el mensaje que siempre hemos tratado de transmitir aquí a través de la programación, mantenemos siempre en alto el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Con esto nos despedimos, mis amigos. Fue un placer. Dios les bendiga y feliz año 2014. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.